Se hicieron las 266. Teníamos una tercera columna preparada, que es una columna que da para hablar 10.000 años. Vamos a dedicarle 10 minutos, 15, rapidito a esa columna, un par de ideas, porque es una columna polemiquísima que abre un montón de temas. Vamos a dedicarle esos últimos 15 minutos de programa, aprovechando que ya estamos en 977. Vamos a llegar a los 991. Vamos, un poquito más. Quiero ver 4 cifras ahí. Mándenle a sus amigos. El debate arranca a partir de el nombre que Kevin Bryan en Geográfica e Historia nos informa desde hace varios años, que es la columna 3, y es el general Traoré en Burkina Faso, a partir de una frase que llamó la atención y que nos abre al debate. ¡Qué hombre! Sí, una figura que ahora, bueno, estuvieron los medios occidentales, ayer estuvieron como locos con la declaración que hizo. Porque, bueno, un poco la declaración de Traoré vino en esta cuestión de plantear que la democracia como concepto dado y como se pensó bajo los criterios europeos, estadounidenses, no es bien vista por los africanos. Eso fue lo que dijo Traoré. Lo que Traoré dijo es, los africanos, cuando vos les hablas de democracia, por lo general no te miran bien, y tiene que ver con una cuestión de una asociación que hay del concepto de la democracia con el concepto de las intervenciones imperialistas, ¿no? Él incluso habla en un momento de Libia, habla de muchas intervenciones que se hicieron en nombre de intentar poner fin a procesos que se estaban gestando en el continente africano y demás, y que siempre era en nombre de la democracia, ¿no? En nombre de traer algo mejor, y que en realidad con lo que nos encontramos después es con estados fallidos, nos encontramos con todas estructuras estatales que colapsan. Y creo que un poco abre el debate, que por supuesto que como lo planteó Traoré, y como es una figura que no que lleva por ahí desde 2022, son 4 años, los medios occidentales salieron a matarlo, a decir, bueno, acá estamos ante un nuevo dictador africano tradicional, y todos los elementos que se pueden llegar a mencionar, que por supuesto que cada uno puede tener sus opiniones personales y son válidas, pero no deja de ser interesante que incluso muchos intelectuales africanos han planteado esta cuestión de que si nosotros queremos traspolar el modelo occidental de la democracia sobre el resto del mundo, Julius Nyerere, que era un referente histórico del continente africano, decía, no podemos pensar que la democracia es como una botella de Coca-Cola que yo la puedo importar y la puedo llevar a cualquier lado. Digo, hay que pensar en las estructuras locales. Y eso es uno de los desafíos que, a ver, lo planteaba en su momento Tomás Sankara, lo plantearon muchos referentes del panafricanismo, después seguro que se va a mencionar la figura de Gaddafi y demás, pero evidentemente abrió un debate interesante que es la democracia como tal, con el concepto occidental, la democracia liberal, ¿es traspolable a todos lados? ¿Y hasta qué punto es beneficioso para determinados países? Porque hoy lo que estamos viendo en Burkina Faso, más allá de volvemos a esta cuestión central, es un país que ha avanzado en infraestructura, que está construyendo carreteras, que está construyendo hospitales de última generación. Digo, un país que yo en la página, en Geográfica e Historia, lo vengo cubriendo bastante, digo, todos estos avances. Y me parece que son por lo menos interesantes y abre el debate de una cuestión incómoda, probablemente, pero que hay que seguirla. Sí, yo creo que es un punto incómodo, pero más que interesante para reflexionar, no solo sobre procesos cercanos, como puede ser África, sino incluso, lejanos, como puede ser África, sino por experiencias geográficamente más cercanas, sin embargo muy estigmatizadas por sus diferencias. Y pienso en Cuba, por ejemplo, pienso en Venezuela, pero también se puede hablar de otros modelos de sociedades, como puede ser China, ¿no? Que es una república bajo lo que ellos llaman la dictadura democrática del pueblo, por ejemplo. Y hay un montón de aristas para mencionar. Una es que me gustaría plantear, que es cierto falso universalismo de la visión occidental que pretende ser detentora, ¿no?, de una superioridad moral, porque al parecer solo en Occidente se construyó la mejor forma de régimen político que es extrapolable a cualquier situación del mundo, y en realidad son una serie de criterios que hemos construido en un rincón de una sociedad global mucho más amplia, mucho más diversa, y pretender que es intrínsecamente superior y es un poco falaz, ¿no? Primero porque es plantear en términos universales que nuestro sistema es perfecto,
y se me ocurren montones de imperfecciones que tienen que ver con las posibilidades de una libre competencia entre partidos políticos, la mediación del capital y del dinero para impulsar campañas, la capacidad de conformar lobbies, como puede ocurrir en Estados Unidos, que tiene las campañas presidenciales más costosas del mundo. Y también, lo que es cierto, la inexistencia de mecanismos para que la propia ciudadanía, por ejemplo, intervenga de forma directa en la toma de decisiones o tenga posibilidad de refrendar el cumplimiento de las promesas de campaña. Sí, sin ir más lejos, un sistema que por lo menos acá en la Argentina permite y tiene legitimado que un 60% de los pibes sean pobres y que 1 millón de chicos por día se vayan a la cama sin comer. O sea, más allá de lo que uno puede, si elige o no la democracia para su país, lo la que democracia es claro, liberal. Quiero hacer hincapié en eso porque también está la otra parte, que es nosotros construimos esta idea de esto es la democracia. Esto es en realidad una forma de sistema político representativo, ¿sí? Que más o menos tiene variantes en el hemisferio occidental, pero que no es el único modelo político que se ha llamado democracia. Por eso creo... Democracia liberal. Bien, y también que sostiene estructuras que hacen que de la injusticia algo estructural, digamos. Acá me voy a circunscribir a la Argentina, un poder judicial que funciona de manera corporativa, un Congreso que también funciona de manera corporativa. Más allá de si elegimos o no la democracia para nuestro país, democracia liberal para nuestro país, es evidente esto que señalas de que no son sistemas perfectos y con lo que decía Kevin, son beneficiosos, pero serían beneficiosos para otros países, son exportables, pero sobre todo son deseados por otros países. ¿Podemos nosotros intentar exportar eso? Sin ir más lejos, ese modelo de democracia liberal, en general llamada democracia representativa, no tiene ningún tipo de mecanismo legal o político preparado para cuando la representación política se falsea. Entonces, no es una democracia representativa porque en el mismo momento que alguien es electo por el pueblo, empieza a ser completamente autónomo del pueblo, no en general, del proceso de toma de decisiones. Eso. No, a mí me gustaría también agregar algo, también para contextualizar un poco de en qué momento y con qué objetivos se van desarrollando, van emergiendo ciertos sistemas políticos, ¿no? Y yo en esto una cosa que probablemente ya haya dicho y seguiré repitiéndome, yo soy partidario de que en la vida... Impresionante. Y ahora no puede bajar, ¿eh? Decía, yo soy un hombre que siempre dice que yo creo que en la vida las cosas no son buenas o malas, sino que son buenas y malas, y en general son buenas y malas por los mismos motivos, y por eso la vida es difícil. Entonces me parece que... compleja. ¿Qué? Es más compleja. Es bastante difícil también. Se lleva la bolsa de dinero. No, pero en relación a esto, digamos, me parece que distintos sistemas están diseñados para lograr distintas cosas. Y el sistema de una democracia republicana liberal, como lo entendemos en la mayoría de Occidente, con división de poderes tripartito, con un marco constitucional, es un sistema que justamente se desarrolla en contraposición al absolutismo monárquico. Entonces, es un sistema, esto lo digo en el sentido estricto de la palabra, no ideológico, diseñado para ser conservador, en el sentido de diseñado para poder conservar, para poder preservar estructuras dadas en un momento, para que los cambios sean paulatinos, para que los cambios sean graduales, lo cual te da mucha estabilidad, sobre todo en países donde ya previamente resolviste etapas históricas más complejas, donde tenés un grado alto de consenso y cohesión dentro de tu sociedad. Mientras que me parece que también un poco la realidad política a la que alguien como Traoré se está enfrentando son situaciones en las cuales han heredado una realidad política, económica, social muy compleja, desde lo que es la herencia colonial, desde lo que pueden ser fronteras muy debatibles en su sensatez o historicidad, y donde probablemente haya más demanda de cambios abruptos. En ese sentido, una cosa igual, dentro de también la etapa histórica que nos atraviesa actualmente,
Creo que nuevamente, a ver, creo que lo malo del sistema argentino es que hace que Argentina sea un país en el cual es difícil hacer cosas, y lo bueno de nuestro sistema es que es un país en el cual es difícil hacer cosas. Y en estos años yo personalmente he estado bastante agradecido a nuestro sistema republicano al ver justamente las dificultades que enfrenta día a día el gobierno de Milei, aún con el apoyo de un montón de grupos concentrados, aún con el apoyo de potencias extranjeras, aún con un montón de extraordinarias facultades que le han sido otorgadas. Es un gobierno que le cuesta muchísimo avanzar y que ha logrado hacer muchísimo menos de lo que le gustaría. Sí, pero en un escenario en el cual, por ejemplo, no enfrenta amenazas exteriores inmediatas, no tiene escenarios de guerra civil o conflictividad o conflictos interétnicos, no tiene, o al menos en esta escala, un proceso de descomposición de la autoridad estatal absoluta como puede pasar en algunos territorios. En ese sentido, por ejemplo, pienso qué países enfrentan esas situaciones. Burkina Faso puede tener insurgencias yihadistas en el norte, un proceso de falta de integración del conjunto de la sociedad, incluso en términos prácticos, ¿no? Estar vinculado al Estado. Pienso también en el escenario de Siria, ¿no? Un país que básicamente a esta altura de las circunstancias está, algunos dirían balcanizado, otros plantearían que funciona más bien como un sistema de cantones, ¿no? En el cual tenemos distintos enclaves territoriales, y ahí es hoy Líbano, sin ir más lejos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pensando, ¿no? Hezbollah se sostiene en el sur del Líbano porque ocupa un rol que el Estado no ocupa, por dar un ejemplo. Hay montones de países que enfrentan otros desafíos para los cuales uno lo que asume como perspectiva histórica es que tal vez los mecanismos, los medios de los que dispone la democracia liberal no son los más adecuados para lidiar. Y creo que eso es un desafío para plantear, por ejemplo, cómo interpretamos lo que ocurre en esas sociedades. A mí me causó mucha gracia cuando te ponen estadísticas de cómo funcionan las elecciones en China y te dicen el Partido Comunista sacó el 100% de los votos, jaja, es una dictadura, ta, ta, ta. Y es en realidad estar, no sé, en términos muy rústicos, querer medir la capacidad para alimentarte una manzana a partir de su conductividad eléctrica. Porque en realidad lo que estás midiendo es otra cosa. Claro. Ahí el sistema funciona a partir de un mecanismo por el cual es verdad, los candidatos tienen que estar afiliados al Partido Comunista, pero los debates sean otros. Se debate en políticas económicas, se debate capacidad de gestión, y acá lo que se debate son, dicho muy burdamente, concursos de popularidad de personajes mediáticos, y a partir de eso determinamos si están capacitados para gobernarnos, sin tener ningún currículum ni necesariamente ninguna habilitación que, no sé, primero legitime que son las personas encargadas de gestionar el Estado, y en segunda instancia que haya mecanismos para que después den cuentas de ello. Sí, es una idea en la cual la democracia se reduce a votar. Sí. Básicamente, si la gente vota entre diferentes opciones, este es un sistema democrático. Son 12:20 y el bus que va a Rosario y que se tiene que tomar nuestro amigo Kevin y Mauri también, que está atrás de cámara, el cupo rosarino del plantel, si siguen lo van a perder. Así que vayan tranquilos. Nosotros igual nos quedan 3 minutos más, pero tampoco quiero que pierdan el bus. Vamos a despedir con un aplauso. Vayan cargados de sueños. A Kevin y a Mauri, que vino a visitarnos. Cabaret Voltaire los domingos a las 10, ¿no? A las 9. A las 10. A las 10. Es que en un momento duraba tanto. Paz. Tecnofeudalismo, el programa de Cabaret Voltaire, el domingo a las 10. Ahí lo va a decir Mauri antes de irse a retiro. Vengan todos para saludar. Sí, ahora saludo. Domingo 10, perdón. A ver, ya saludo. No me rompa la... A ver, por favor. Domingo, 22 horas, por Brindis TV, va a venir Tomás Borovinsky. Vamos a hablar de tecnofeudalismo, casi digo tecnocristianismo, que bueno, también. Podríamos hablar también del tema. Hablar también. Chicos, un enorme placer, un enorme lujo, como siempre, venir acá al estudio del régimen, y los volveré a ver, espero lo más pronto posible. Fue muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Y si... no te quiero tomar la conducción, pero bueno, si funciona, y si nos despedimos con un plano de todos y vienen todos, y eso creo que es todos banco. Acá. Quiero decir antes, lo último. Yo solo quiero acotar que es maravilloso haber llegado por primera vez a los 1000 en vivo con una discusión sobre la democracia. Maravilloso. Laura se tuvo que ir un poquito más temprano, pero Laura también
supuesto. Fue parte del programa y está acá también. Pero entre terminamos con nosotros. unas. Les deseamos a todos felices Pascuas. Osilio o Moisés, Osilio y Moisés. Felices Pascuas para todos. segundos. Felices Pascuas. Felices Recuerden Pascuas. el alias, el régimen. Mirá, hasta se ve una parte de Andrea Se ve maravillosa. el tatuaje de Andrea, hermoso. Había gente que decía, vamos a poner guita para que Fran y Juan puedan tener un micrófono cada uno en esta mesa para sumar un micrófono también allá. Es hermoso, la verdad. Miren lo que es esto, una generación de amigos, lo que decíamos antes. El debate de la democracia va a seguir, claramente, no se agotó. Toda la Hasta temporada, terminar con toda la que lo vamos a democracia. debatir todo. Fran, me gustaría que Fran prepare una columna sobre cómo funciona el sistema chino, que la prepare con Pablo para que entendamos efectivamente cuál es la toma de decisiones. Que arranque del se 1000 da. antes de Cristo la bueno, columna. que arranque del 5 minutos. Del 5 minutos. del periodo de de oro exámenes en la de la dinastía dinastía Tang. Dijeron lo mismo. Dijimos al mismo tiempo. Gracias por todo, gente. Felices Nos vemos. Pascuas, gente, nos Felices vemos. Pascuas. Felices Pascuas. Gloria al régimen. ¿Salió o no?